Este día vamos a aprender un poquito acerca de los milagros y a veces el propósito de ellos y lo que necesitamos para que a veces se nos conceda o no se nos conceda. Dice que de acuerdo a las Escrituras, Jesús hizo milagros por muchas razones. Una de ellas para demostrar su identidad como el Hijo de Dios, como el Dios Todopoderoso, para glorificar a Dios, para ayudar a los necesitados también. Y también los milagros, los podíamos ver como esto, como el poder sobrenatural de Dios. Y como también una manera de revelar o confirmar un mensaje específico. Así es que ahora vamos a leer en Mateo 9, de 27 al 30. Vamos a leer un par de milagros que Jesús hizo, porque si leyéramos, como dice la misma Escritura, que si hubieran escrito todos los milagros y todas las obras que Jesús hizo, los libros no caberían en el mundo. Así es que vamos a leer Mateo 9, del 27 al 30. Y dice la palabra de Dios: pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Y ser ciego, hermanos, en el antiguo mundo y en la vida actual, es una cosa terrible. Y uno de los efectos negativos en que ellos no pueden trabajar, no pueden mantenerse por ellos mismos, tienen que depender de otras personas. Y en la lista de Levítico, la ceguera era el primer defecto mencionado, dice, por el cual se les prohibía servir en el templo como sacerdotes. Entonces no podían ni acercarse al altar, se consideraban inmundos. Y lo único que podían hacer era pedir. Y la gente los discriminaba por eso. Como a veces ahora no queremos ni darle una moneda a alguien, en aquellos tiempos pasaban en las puertas de los templos pidiendo y la gente los menospreciaba. Aunque la ley de Moisés les prohibía a ellos tomar ventaja o menospreciarlos. Y eso lo dice Deuteronomio 27, 18. Pero a los fariseos se les había olvidado la ley. Y como hemos aprendido muchas veces, los fariseos modificaban la ley de acuerdo a lo que a ellos les convenía. Y se habían olvidado de esa ley, de esa parte. Y hoy en día a nosotros se nos olvida lo que Dios demanda que hagamos. Así como a los fariseos se les había olvidado, a nosotros se nos olvida que Dios nos manda amarnos unos a otros como Él nos amó, con todos nuestros defectos, con todas nuestras fallas, con todas nuestras virtudes, porque tenemos virtudes también, no solo defectos. ¿Sí? Y entonces eso se nos olvida. Y nos atacamos unos a otros. En vez de ayudarnos a superar nuestras fallas, criticamos al hermano porque hizo esto, porque no lo hizo. Y entonces eso no es lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que si vemos a alguien que hizo, que vayamos a Él y en amor le digamos: ¿sabes qué, hermano? ¿Por qué no cambias esta forma o aquella? Y en amor, no en decir: miren lo que hizo y sáquenlo de aquí y échenlo, y a veces sin saber el porqué, el comportamiento de aquella persona. Nosotros no sabemos qué viene detrás de ellos, si esa persona tiene problemas o ya está hasta que le pasó y ya no aguanta más, y a veces se exalta por una mínima cosa con nosotros. Y debemos aprender a
a controlarnos, a calmarnos y a preguntarle, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? O ¿por qué te está pasando eso? Pero eso, por supuesto que no lo hacemos. Y nos dice la palabra que estos dos hombres dando voces le decían, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llamar a Jesús hijo de David al principio de su ministerio era reconocer que él era el Mesías. Y entonces, y dice que vemos aquí también que estos dos hombres eran ciegos físicamente, pero podían ver a través de su fe. Cuando le decían a Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, reconocían que Jesús era el Hijo de Dios y que Él podía hacer el milagro de devolverles la vista. Cosa que los líderes religiosos en ese tiempo no podían ver, porque ellos tenían una ceguera espiritual. No reconocieron a Jesús cuando vino. Y dice que parece ser que Jesús era temprano en su ministerio y no quería que todo el mundo supiera lo que andaba haciendo, porque Él estaba esperando que corriera el tiempo y que llegara el momento en que Él iba a padecer por nosotros. Era muy temprano en esos días y les dice Él, dice que no los quiso sanar en la calle como hacía otros milagros, sino que los llevó a la casa. Y dice que llegando a la casa vinieron a Él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces, dice, les tocó sus ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Fe es muy importante para recibir los favores de Dios, porque la misma palabra nos dice que pidamos creyendo que se nos hará. Y sin fe es imposible. Y entonces esto lo confirma el Evangelio de Mateo. Fíjese que en Mateo 8:1 vino el leproso. Jesús sanó a un leproso, mostrando su fe, porque le dice, dice que y aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. O sea, lo dejó a la voluntad de Jesús, si quieres. ¿Y qué es lo que Jesús no quiere hacer con nosotros? Él siempre quiere bendecirnos, Él quiere siempre favorecernos, Él quiere ayudarnos en todas nuestras necesidades. Amén. Siempre y cuando nosotros le permitamos la entrada en nuestras vidas. Siempre que nosotros le digamos, sí, Señor. Y la respuesta de Jesús fue ¿cuál? Y dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y eso es lo que nosotros anhelamos de Él, que Él nos diga a nosotros, sí quiero, cada vez que nosotros le pedimos algo. Dice que también lo mismo con el criado del centurión. En el verso 10 dice que vino el centurión, pues un centurión era un soldado romano que le importaba la religión judía o creer en Dios o lo que fuera. Él tenía muchos dioses, le sobraban dioses a ellos, a quienes pedirles, que no les hacían nada, ¿verdad? Pero no les concedían nada, pero ellos les pedían de todos modos. Por las dudas decían. Entonces, vino ese centurión y le dijo a Jesús, mi criado está enfermo, postrado en cama, sufriendo, atormentado. Y le dijo Jesús, yo iré y le sanaré. Pero el centurión, hermanos, le dice, no, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra y mi criado sanará. Amén. Y Jesús hasta cierto punto se sorprendió de la fe de este centurión, porque dijo que en Israel no había encontrado una fe como esa. Porque de donde quiera que nosotros estemos, le pedimos a Dios y Él escuchará nuestra oración. Porque no necesariamente tiene que venir a nuestras casas, que nosotros también no somos dignos de que Él venga ahí. No somos dignos de recibirlo.
pero aún así Él tiene misericordia de nosotros y nos recibe cuando venimos a Él. Amén. A la mujer del flujo de sangre, que le dijo, tu fe te ha salvado. Entonces, con todos estos milagros que leemos, vemos que la fe es la base para nosotros recibir los favores de Dios. Amén. Y Jesús responde a eso. Jesús le dice a los ciegos que no se lo digan a nadie. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Le desobedecen. Y van y se lo dicen a todo el mundo. Pero ahora, hermanos, los desobedientes somos nosotros. Porque a nosotros se nos ha dicho, id a ser discípulos. Decirle a todo el mundo, hablarle a todo el mundo acerca de mí. ¿Y qué hacemos nosotros? Somos desobedientes. Es lo que menos hacemos. Estamos muy preocupados en otras cosas. Y no le hablamos a nadie de la palabra de Dios. Amén. Dicen, no queremos no queremos aprender de la palabra. No queremos porque es muy aburrido, porque a veces nos acusa la misma palabra, porque no solo nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Y en vez de pedir perdón, queremos escondernos. Y de Dios nadie se esconde, hermano. Él sabe exactamente dónde estamos y lo que estamos haciendo, cuándo lo hicimos, a qué hora, dónde. No nos podemos esconder. Pero no entendemos que caminando, agarrados de su mano, nuestro tiempo en este mundo puede ser menos difícil. Porque también Él dijo, no, en el mundo van a tener complicaciones, pruebas. Pero caminando de la mano de Él es menos difícil. Ahora veamos el otro milagro que hizo. Cuando llegó a la sinagoga y encontró al hombre de la mano seca. Eso es Mateo 12, del 9 al 13. Y dice la palabra, pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había ahí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces le dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Dice que este hombre lo más seguro es que era pobre porque tenía la mano seca y se le habría hecho difícil encontrar trabajo. Y probablemente los fariseos, según como eran, pues lo discriminaban por tener ese problema. Porque se creía en el tiempo que las personas con defectos físicos eran pecadores, o ellos o los papás. Hasta los mismos discípulos le preguntaron una vez a Jesús, ¿quién pecó, o los padres? Y Jesús les dice, no pecó ninguno. Es solamente para que puedan ver la gloria de Dios en ellos. Y ellos pensaban que por haber cometido algún pecado, las personas nacían así, con algún defecto. Pero era para ellos un castigo de Dios y por eso eran considerados inmundos. Y entonces, a lo mejor, hermanos, este hombre era parte de la comunidad. Si estaba en las sinagogas, porque llegaba ahí. Y a lo mejor los fariseos lo conocían y a lo mejor ellos mismos eran los guías espirituales de este hombre. ¿Quién sabe? Estas son ideas, ¿verdad? Pero en vez de alegrarse por el milagro que este hombre recibió, en vez de alegrarse, como nosotros nos alegramos cuando nace un bebé con alguien, bueno, yo no tuve hijos, pero a mí me alegra cuando las muchachas se embarazan y tienen hijos. Que tengan todos los que yo no pude tener.
Por supuesto, los van a criar ellos, vea, y se van a desvelar ellos, no yo. Pero a mí me da gusto. A mí me alegra cuando alguien dice, el fulanito está embarazado, el fulanito, hey, qué bueno, va a haber otro niño aquí en este mundo. Que no lo voy a cuidar yo, ¿verdad? Pero dice que a Jesús lo retan y le preguntan si es lícito sanar en el día de reposo. Y la verdad era, hermanos, que ellos siempre andaban buscando por dónde acusarlo. Y si no lo sanaba, lo acusaban de impostor. Y si lo sanaba, hasta lo podrían apedrear porque violaba la ley en el día del reposo ese. Pero Jesús dice, le voltea la pregunta y les dice, ¿quién de vosotros no, si se le pierde una oveja, no la va a ir y la va a buscar? Porque pues sí, tener ovejas, entre más ovejas tenían, más ricos ellos se consideraban. Y entonces, para que dice, y les dice, sí es lícito, para que entendamos que nosotros también podemos ayudar a alguien, no solo en lunes, martes, miércoles, el día que sea, tenemos nosotros la obligación de ayudar a alguien en necesidad, sin importar si es el domingo, que es nuestro día de reposo, ¿verdad? Hey, tenemos que hacerlo. A eso es lo que Jesús vino, a cambiar estas cosas, para que nosotros entendamos que vivimos estamos bajo la gracia, que no tenemos que seguir las lecciones de los fariseos, porque ayudar, o sea, les hacía ver a los fariseos que quedaban mal, y eso les restaba a ellos autoridad con el pueblo, y por eso lo perseguían, porque ellos no querían perder su poder, no querían perder su autoridad, su posición. Pero cuando Jesús hizo ese milagro, mostró compasión por ese hombre. Ahora ese hombre podía usar las dos manos, podría trabajar, recuperar el respeto que no le tenían por haber tenido este defecto físico. Y demostró Jesús que Él es quien dice ser. Él es el Señor del día de reposo. Él decide qué hacer y qué no hacer. Y Jesús siempre decide hacer lo bueno. Amén. Para nosotros. Y por eso dice, los fariseos lo acosaban con preguntas comprometedoras para ver por dónde acusarle, porque querían matarlo, pero no pudieron porque no era el tiempo de Jesús. Ahora, hermano, yo quiero hablar un poquito acerca del otro lado de los milagros, de cuando los milagros no nos concede Jesús los milagros. Y muchos de nosotros le hemos pedido milagros a Dios, y algunas veces, discúlpenme, pero ha sido duro, muy doloroso que el milagro que pedimos no suceda. Y nos preguntamos por qué. Decimos, no me escucha, no me ama. Si eres el Dios Todopoderoso, ¿cómo no puede hacer esto? ¿O será porque no tengo suficiente fe? Pero hay muchos por qué no sucedió. Porque a veces pedimos por una enfermedad crónica que nunca se sanó, o por un matrimonio que no pudo ser salvado, o pedimos por dinero que necesitábamos, dinero que nunca llegó. Y decimos, ¿por qué? Y en la ausencia de estos milagros que pedimos, hermano, las historias acerca de estos milagros que sí sucedieron pueden ser difíciles de superar, pueden ser hasta crueles. ¿Por qué no me hizo el milagro a mí? ¿O por qué no sucedió? Nosotros en mi familia tenemos una niñita que nació ciega, y al leer todos estos milagros, que le recordó la vista que hizo lodo, que se los puso en los ojos, que se lo hizo de este modo, ¿y por qué ella nació así? ¿Por qué eso? Entonces, hemos pedido milagros y no se nos ha concedido. Y entonces,
Yo a esa niñita, hasta cuando estaba en la universidad estudiando, tuve una clase que se llamaba Creative Writing. Hasta un poema le hice, que ya ni me acuerdo lo que dice el poema, pero sí me acuerdo lo que, al último, que le decía yo, que un día, que mi esperanza y mi deseo es que un día ella pudiera ver cómo Dios había mechado el color de sus ojos con el color del cielo. Pero en inglés rima porque dice the color of your eyes to the color of the sky. Y en inglés se oía mejor que en español. Pero sí, esa es mi esperanza, de que un día ella pueda ver cómo Dios en su amor le dio el color del cielo, el color de los ojos de ella. Y Dios sabe, hermano, lo que nosotros sentimos cuando estas cosas no suceden. Y vamos a leer Mateo 11, del 2 al 5. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que habría de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Aquí Juan estaba en la cárcel y él había bautizado a Jesús. Después de eso, pues sabemos que Herodes, por culpa de la mujer, ¿verdad? Porque las mujeres podemos hacer un poquito, no solo las mujeres, los hombres también, porque los seres humanos, digámoslo así, queremos manipular al esposo, al novio, a quien sea, y le buscamos de muchas formas. Y a veces le hallamos. Casi siempre, ¿verdad? Y pues sí, por culpa de Herodias, estaba preso el Juan. No por lo que ella con el cuñado andaba haciendo, sino que por lo que Juan decía, porque Juan era hablador. Les decía: no hagas eso, no hagas aquello, no te es lícito. Les hacía ver pues lo malo, ¿verdad? Y entonces manda Juan a 2 de sus discípulos, dice, y le manda a preguntar a Jesús que si él era el que había de venir. Y Jesús le responde aludiendo a Isaías 61, porque en Isaías 61 nos dice que, pues sí, ¿quién es él? Y le dice: vayan y digan a Juan lo que oyen, lo que ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y en Isaías también, Isaías 61, ¿lo puedes poner, hermano, por favor? Isaías 61. También dice que viene a liberar a los cautivos, a los que están presos de la cárcel. Y Juan estaba en la cárcel, hermano, recibió esa noticia en una celda. Y yo me pregunto, ¿por qué Jesús tiene y tendrá el poder de dar vida y de rescatar a los presos? ¿Por qué no rescató a Juan? Así como lo hizo con Pedro más adelante, en el libro de los Hechos vemos que le mandó un ángel a Pedro para que lo sacara de la cárcel. ¿Por qué con Juan no hizo eso? Juan era su primo y era quien vino a hablar de él, hablar de él antes de que Jesús fuera reconocido. Y Jesús le manda a decir: dile todo esto, que en otras palabras es: todo lo que se dijo de mí lo estoy haciendo. Esa es la respuesta de Jesús. Y dice que 3 capítulos, dice, con todo el poder que Jesús tenía y que pudo haber usado para rescatar a Juan, Juan no fue liberado. 3 capítulos más tarde, Juan fue decapitado. Y las escrituras nos dicen que cuando Jesús oyó de la muerte de Juan, se apartó a un lugar desolado. ¿Y cuántos de nosotros estamos todavía en ese lugar desolado? Porque cuando perdemos a un ser querido, ahí vamos. Y no es que queramos ir ahí,
Simplemente estamos ahí. Y algunos están tiempo más que otros. Es una pérdida que es irreparable, una pérdida que es dolor. Y eso sintió Jesús. Por eso Jesús se fue a un lugar desolado a llorar a su pariente. Pero los milagros, hermanos, no siempre suceden. La misma palabra nos dice que en Eclesiastés que hay tiempo para renacer y tiempo para morir. Dice que hay tiempo para reír y tiempo para llorar. Y el tiempo de Juan había llegado. Como ha sucedido con todos los seres que se nos han ido. Ellos vinieron aquí, que hicieron sus familias, hicieron todo lo que iban a hacer y se les llegó el día que tenían que irse. Dice que la respuesta a Juan dice mucho acerca del propósito de sus milagros. Y el mensaje específico es que en esta lectura confirmamos que la profecía se cumplió. La profecía del Mesías se había cumplido. Era comprobar que Jesús era el Mesías, que Él estaba haciendo todos estos milagros, que Él es nuestro universador, el que viene y sana nuestros corazones quebrantados. Y dice que los milagros son señales de su autoridad, de su poder, de su gloria y de su amor por nosotros. Amén. Además de eso, los milagros no son solamente acerca del poder y la gloria de Jesús, sino que nos podemos imaginar lo que el reino de Dios es. Porque en el reino de Dios, cuando nosotros recibimos un milagro o se nos concede una petición, nos alegramos, nos da una alegría que aquella persona se sanó, o que nos llegó el dinerito que necesitábamos, o lo que sea, el milagro que hayamos pedido. Nos da esa alegría y nos da ese gozo, nos da ese descanso emocional que sentimos por la presión de la situación en que estamos viviendo. Y eso es el reino de Dios. El reino de Dios es sanidad completa, es libertad, es gozo. Gloria a Dios. Aquí en la tierra, hermanos, nunca vamos a experimentar la perfecta paz y restauración que el reino nos ofrece. Y los milagros nos señalan a eso. Cuando los recibimos, nos señalan lo que vamos a recibir, lo que vamos a gozar allá. Y cuando leamos las historias acerca de los milagros, pensemos que Dios no es indiferente a nuestro dolor. Él estuvo aquí en la tierra y sabemos que Él experimentó el dolor como nosotros. Y en mi pobre opinión, hermanos, Juan le habría sido de mucha ayuda a Jesús aquí en la tierra durante su ministerio. Pero Juan ya había cumplido con su misión. Ya había cumplido a lo que Dios lo había mandado a este mundo. Así que cuando pidamos un milagro, hermanos, recordemos que los milagros son propiedad de Dios. Y Él es quien decide cuándo concederlos. Recordemos que el hombre al que limpió de la lepra le dijo: si quieres, puedes limpiarle. Así es que es cuando Él quiere que nos va a conceder lo que pidamos. Pero una cosa de que podemos estar seguros, a pesar de que nos conceda o no milagros, que no nos va a dejar solos. En la situación en que estemos, Él va a estar ahí, porque esa es su promesa, que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Que Dios le bendiga más.